Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a nuestro Dios que en su paciencia, en su infinita misericordia, el Señor nos ayuda todos los días a buscar nuestro camino. Que Dios dirija nuestros pasos, que Dios encamine nuestros pasos hacia Él. Que nuestra vida realmente, queridos hermanos, tenga sentido en el Evangelio. Que realmente nuestra vida tenga propósitos en nuestro caminar. Si nosotros, como el Señor a mí me mostró, ¿verdad? Si nuestra vida, hermano, ¿cuál es la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio es que si Él no está con nosotros, si Él no va con nosotros, si Él no camina con nosotros, en vano es todo lo que hacemos. En vano es. En vano es todo nuestra predicación, nuestra reunión, nuestros mensajes. Si no creemos que Cristo resucitó y que realmente, hermano, Él está vivo y que lo que estamos haciendo es una verdad, de nada nos sirve el Evangelio. De nada nos sirve el creer que Cristo no resucitó. Por eso el Evangelio es realmente creer que Cristo resucitó, que lo que estamos haciendo es real y es verdadero, que no estamos jugando al Evangelio. Por eso dice que el pueblo dice que, hermano, que cuando se comió, bebió, dice que se levantó a jugar. Y cuando alguien juega con el Evangelio, está pronto a ser destruido. Se destruye su fe, se destruye todo lo que crece, que viene abajo. El Evangelio es, queridos hermanos, es realmente creer que lo que hacemos tiene un efecto delante de Dios, tiene un efecto en nuestra vida. Por eso es importante creer y entender que lo que hacemos vale la pena, hermano. Vale la pena entender que realmente lo que hacemos tiene poder, realmente lo que hacemos nos va a ayudar. No un sentir de sentirnos bien, sino una manifestación gloriosa realmente de la existencia de nuestro Señor. Por eso dice en Romanos 1 que su deidad, su poder y su deidad se hacen claramente visibles. Desde antes de la creación del mundo Él se había hecho una manera visible, pero dice hermano, pero que ahora nosotros no tenemos excusa para no conocerle. Por eso el Evangelio, queridos hermanos, el Evangelio es conocerle, conocer al Padre, conocer al Hijo. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es un camino de cristianismo, de defender, hermano, de creer que este camino realmente es caminar, hermano, sin Cristo en nuestras vidas. Realmente el Evangelio tiene como propósito tener un encuentro con el Señor. Todos los días. Todos los días. El Evangelio es un evangelio, o sea, es una palabra de vida diaria. Si no caminamos con una palabra de vida diaria, con una palabra en nuestra vida, tómalo usted para su familia. Decirle, hijos, Dios nos habló esta mañana. Dios quiere que caminemos en esta mañana así. Tenemos que agradarle así. Invita a tu familia a que escuche siempre las predicaciones para que él también tome su porción. Tome su porción. Porque la porción era familiar. Hermano, era conforme a la familia. Decirle, hijos, familia, tenemos que agradar a Dios de esta manera.
Dios nos está llamando, nuestro Padre nos está llamando. Decirle a nuestros hijos, Dios quiere, si tú entiendes lo que Dios quiere hacer, entonces dile a ellos, Dios quiere que hagamos esto, que caminemos en este camino de esta forma. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha confusión, queridos hermanos, mucha confusión en este tiempo. Las cosas se van a ser un poquito más complicadas, porque habrá mucha confusión. Mucha confusión. Créame que habrá momentos donde el hombre, queridos hermanos, no sabrá qué hacer. No sabrá que Dios está obrando, no sabrá que Dios lo está llamando. No sabrá que Dios está haciendo algo. No sabrá que Dios quiere, que realmente quiere, hermano, obrar en su vida. No sabrá lo que Dios, el deseo de Dios en su vida. Definitivamente estamos viviendo tiempos de mucha religiosidad, tiempos de Babilonia, tiempos de mucha confusión, sabiendo que es mejor. A veces hay gente que no cree que es lo mejor, si buscar a Dios o no buscarlo. Si en un momento de necesidad es mejor correr a Dios o correr a los médicos. Si en un momento de problemas es mejor correr ante una autoridad. Ciertamente hay que hacerlo a veces cuando las cosas lo ameritan. O la gente busca a veces el consejo de la gente que no tiene a Cristo, a gente muerta, antes que a Cristo, que lo que dice su bendita palabra. Le piden más consejos a otros, a un hombre de carne, a un hombre que no tiene el Espíritu, que realmente, queridos hermanos, al Espíritu Santo. De nada a veces a Cristo lo tienen, hermano, como si fuera un ídolo, porque al que menos le piden consejo, porque no creen que realmente resucitó, realmente no creen que lo que hacemos es verdad. Lo tienen como un ídolo, que solamente lo miran, pero no puede hablar, no puede oír. Por eso no le piden consejos, porque aquel que tiene a Cristo como un ídolo. La Escritura dice, hermano, que si algo hicieron la iglesia de la Odisea, es que a Jesucristo lo tenían como un ídolo. Habían desechado al Espíritu, habían desechado su palabra y ellos se habían enriquecido. A Jesús ya no era aquel Dios que se manifestaba para ellos. Jesús era un Cristo, era una religión todavía. Y aquel que tiene a Jesucristo como una religión, como una manera de callar su conciencia para sentirse bien, porque son otros los que solucionan el problema, lo tienen como un ídolo. Por eso deben de entender que primero es Dios. Primero tenemos que buscar el consejo del Señor a través de la palabra, a través del Espíritu. Porque en eso se trata el Evangelio. El Evangelio es saber dónde Él está. Él no está en cualquier lado. Por eso cuando dice en el libro de Mateo 24, cuando diga Él allá está en el desierto, no lo creáis. Cuando dice 24, dice, entonces algunos dijere, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, allí está. Dice, no le creáis, no le creáis. Por eso dice, por aquellos días si no fueran acortados, nadie sería salvo, porque por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Cuál es el engaño? Les dirán que Dios está en todos lados. ¿Cuál es el engaño? Les dirán que Dios está en la medicina, le dirá que está en los hombres. No, Dios no está en las cosas inmateriales o materiales. Nuestro Señor está en aquellos donde está la sangre de Cristo, donde está Cristo, hermano.
Por eso dice, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán, dice, se harán grandes prodigios, señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Cómo los van a engañar? Diciendo, allá está el Cristo. No le crean. No lo crean, hermano, porque el hombre ya no sabe dónde se mete. El hombre ya no sabe a dónde ir. Ya no sabe en quién confiar. A Cristo lo tienen mucha gente. La iglesia de la Odisea, hermano, tenía a Cristo como si fuera un ídolo. Lo tenían colgado en su mente. Cada vez que el verdadero Cristo, el verdadero Señor, se manifestaba en las necesidades. Por eso dice que les enviaba pruebas. Dice el Señor en el libro de Números, en el libro de eso dice que les envió un montón de señales, les hizo maravillas, les hizo prodigios. Y el Señor les dijo, ¿y todavía no me creen? ¿No han llegado a creer que en realidad era ellos? ¿Acaso no vino haciendo mi Señor Jesús, queridos hermanos, vino haciendo señales, prodigios y milagros? Y ellos no creyeron. Dice, ¿acaso no vieron ellos, dice, las señales que os hice y no me creyeron? Y se hizo señales, les hizo prodigios, les hizo todo lo que ellos quisieran. En el desierto les hizo señales, les hizo maravillas. Y ellos aún así no creyeron. No creyeron en su presencia. No aprendieron a depender de Él. No aprendieron a confiar de Él. Por eso si Dios ha hecho un milagro en tu vida, si Dios ha hecho, ¿cómo no creer entonces que el saber que Él te escucha? ¿Cómo no creer si Él te habla? ¿Cómo no creer si Él manifiesta su presencia? Y por eso la fe ciega, nuestra fe es ciega. Por eso dice la Escritura que es tanta la fe, que la fe llega, es llegar, hermano, a tener una plena convicción que lo que estamos haciendo realmente es verdadero. Que lo que estamos haciendo realmente, queridos hermanos, es real. Nuestro Dios es real, el reino de Dios es real. Todo lo que hacemos se manifiesta de una manera real. En el libro de Números 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo me van a creer? ¿Hasta cuándo me van a creer? Les hizo señales, les hizo prodigios, les hizo maravillas con tal de que creyeran en Él, con tal de que dependieran de Él. ¿Qué más te falta, queridos hermanos, para caminar en Cristo, para afirmar tu vida? ¿Qué más te falta a ti para creer que el Señor perdona pecados? ¿Qué te falta a ti para creer que Dios realmente te escucha? ¿Qué te falta a ti para que abandones ese pecado si sabes que al Dios no le gusta? ¿Qué te falta a ti para ordenar tu vida si sabes que Él mira, que Él oye? Si tú crees en Dios, entonces creerás que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, realmente Dios la observa. Realmente Dios opina sobre de nuestras vidas. ¿Qué opina de nuestro Dios? Si nosotros creemos en Dios y tú dices, es que Dios me sanó, es que Dios siempre ha hecho por mí, entonces ¿por qué no cambia el hombre? Porque el hombre no le creen al Señor. ¿Por qué no caminan entonces en la santidad? ¿Por qué no caminan entonces en las cosas que a Dios le agrada? Porque son incrédulos, están cegados. Afirman haber creído. Afirman a pesar de que Dios los sanó, los levantó ante la muerte. Vuelvo a repetir, siempre lo diré en este lugar, siempre lo voy a decir, hermano. Si algo yo he visto aquí en la iglesia, Dios habla hoy. Quizás en todos los lados igual así. Porque sí lo hay. Que la gente a quien Dios más ha hecho milagros en su vida. Yo he visto gente muerta, hermano. Muertos ya. Que no tienen solución su vida, la enfermedad no tiene solución.
Y Dios ha hecho milagros tan preciosos, tan maravillosos, que los ha rescatado, los ha sanado, se los ha quitado. Y son la gente que más la espalda le ha dado a Dios. Son la gente que más rebelión ha hecho, la gente que más vive alejada y apartada de Dios. La gente que profesó tener la razón. A mí Dios, el haber salvado a mi hijo, el haber salvado a mi esposa, ayudado a mi esposa, el haber ayudado a mi hijo, fue suficiente para decirle: Señor, yo te creo. Y estoy aquí por algo que vi, por algo que a mí me consta. Pero a cuánta gente también Dios los ha bendecido, hermano, los ha sacado de la pobreza, les está yendo bien económicamente. Y son los que más ingratos. Se fueron a buscar una iglesia donde supuestamente, donde de mejor posición. Qué ingratos. Qué ingratos. Les va mejor y se van a buscar otra iglesia donde se rocen con gente de su nivel. Cuando antes no eran nada, no tenían nada. Entonces yo he visto, hermano, que al menos aquí en este lugar, que la gente a quien más Dios ha bendecido en su vida y a lo que más Dios ha prosperado, son los que han dicho adiós. Ya se sienten tantito fuertes en cosas y ahí nos vemos. Qué ingratos, son para que dieran su vida todo, a pesar de todas las señales que vieron, a pesar de todas las cosas que Dios hizo en su vida, son los que menos buscan a Dios. Han creído, creyendo que están haciendo lo correcto. Que Dios los ayude, hermano, a realmente que mantengan su salvación. Pero estamos viviendo tiempos de mucha religiosidad y confusión. Hay gente que piensa que Dios habita en templos hechos por manos de hombre. Hay gente que piensa, hermano, que no sabe qué es lo mejor. Si seguir a Cristo, afirmarnos en Cristo, o seguir en el mundo. Hay gente que no entiende, hermano, que qué es mejor. Si volver o seguir esperando una respuesta. ¿Por qué Dios ya no les habla? Ya no profetizan, ya no hablan en lenguas después de una falsa equivocación. Se acabó. Se les acabó el fuego, un fuego extraño. Hay quienes piensan que, hermano, que Dios habita en templos hechos por manos de hombre, pero Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita donde está el Padre. Él habita donde está, donde mi Señor Jesús habita donde está el Padre. Y el Padre habita donde está el Hijo. Por eso sabemos que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, sino habita en Cristo. Y todo aquel que tiene al Hijo tiene al Padre. Lo que quiero darles a entender en esta mañana, que el Espíritu habló en mi vida, la importancia, me dijo, que el que camina, el salvo debe de caminar en la verdad, como lo hizo Enoc. Porque hay gente que piensa que caminar en Dios es ser cristiano, es ir a la iglesia cada vez que pueda. Eso no es ser cristiano. Eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios es caminar en la verdad. Y nosotros tenemos algo tan sagrado, tan algo que vino del cielo, tan algo que es eterno, tan algo tan real que vino, que es y que será por siempre. Por eso, si el evangelio, si el cristianismo, ¿por qué el mundo no sigue a las demás religiones? ¿Por qué sigue a los evangélicos? ¿Por qué sigue a todo aquel que predique arrepentimiento? ¿Por qué sigue a aquellos que predican, hermano, salvación? ¿Por qué sigue a ellos? Porque la Biblia, esta Biblia que usted ve aquí, hermano, ¿por qué la odian tanto? Si para algunos el evangelio no es para nada bueno, porque en muchos países la han prohibido.
Porque realmente, queridos hermanos, tiene vida y tiene poder para transformar las mentes y los corazones de los hombres. Porque realmente el mundo caído sabe que esa palabra, con esa misma palabra que hoy tenemos en nuestras manos, Jesucristo venció al diablo, venció a Satanás, venció a los demonios y se le arrebató el alma de todos los hijos de Dios. Con esa palabra Dios nos levantó, con esa palabra Dios nos dio vida, con esa palabra nos sanó el corazón y nos sanó la vida. Con esa palabra nos cambió la mente. Con esa palabra recuperamos a la familia. Se recuperó el matrimonio, se recuperó a los hijos. Con esa palabra fuimos prosperados. Con esas palabras Dios nos dio alimento. Con esa palabra Dios nos sustentó. Con esa misma palabra nos va a sacar de esta tierra. Porque todo aquel que cree en Él será salvo. La misma palabra dice, queridos hermanos, que dice que todo aquel que cree en Él no será defraudado. Esta misma palabra que Dios nos ha dado tiene tanto poder que nos ha cambiado la vida. Y para muchos, aunque es despreciable, es negable, para nosotros dice que el Evangelio es poder de Dios. Es la forma como Dios hará maravillas en nuestra vida. Por eso dice que todo aquel que niega al Hijo, dice tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Dice en 1 de Juan 2, versículo 23. Ahí mismo en el 1 de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Padre es la vida. Por eso el Señor también dijo en el libro de Juan 4:14, versículo 6, dice, les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mí, conoceréis desde ahora, le conocéis y la habéis visto. Podemos afirmar y asegurar que el Padre habita en Cristo y el Cristo habita en nosotros. Él no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Por qué? Porque Él no habita, hermanos, es la confusión. La confusión es que piensan que vamos a la iglesia. Ciertamente tenemos que congregarnos. La iglesia es un punto de reunión. Es un lugar donde nos congregamos donde nos citó, donde tenemos cita con Él. Ahí del punto de reunión donde nos vamos a ver con Él. Porque eso el Señor dijo que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, congregados en su nombre. Por lo tanto, la congregación es un punto de reunión, donde nos reunimos con el Padre, donde tenemos una cita con Él. Pero porque ahí está Cristo. Cristo está en nuestro corazón. El Padre busca creyentes, busca una iglesia donde Cristo habita en sus corazones. Ahí es donde Él va, donde se ha reconocido a Jesucristo como Señor. Ahí por donde está el Hijo está el Padre, donde está el Padre está el Hijo. Por eso es importante entender que Él habita, hermano, Él habita en aquellos que han confesado a Jesucristo como su Salvador. Él habita en aquellos que han entregado su vida, ellos donde han entregado su alma. Él habita en aquellos que aman la verdad. Él habita en aquellos que desean conocerlo. Él habita en aquellos que su anhelo y su deseo es conocer la verdad. No había mayor grandeza. Si algo, queridos hermanos, cuando revisamos un poquito el libro de Enoc, en el libro de Enoc, su mayor deseo de Enoc era conocer la verdad. Yo quiero hablar más adelante sobre esa verdad. Porque aquí no solamente a Enoc se le reveló la verdad, como se la reveló Dios a Noé. Dios le reveló la verdad a Noé. ¿Qué verdad le reveló Dios a Noé? Fueron los juicios. Fueron los juicios, las cosas que venían. Porque dice que con temor, cuando Dios le dijo que iba a haber el diluvio, dice que con temor preparó el arca. ¿Y qué es lo que hizo Noé? Se volvió un predicador de justicia.
empezó a predicar la manera de salvarse. Empezó a predicar el arrepentimiento, porque se le había revelado la verdad. ¿Qué es la verdad? El acontecimiento que venía. A raíz de ese acontecimiento que venía, él pudo saber los propósitos divinos. Él pudo saber las intenciones de Dios sobre los hombres. Y les hablaba. Entonces, ¿qué es lo que hizo Noé? Les empezó a pregonar, le empezó a predicar que era necesario que caminaran en la verdad. A Noé se le reveló la verdad. Se le reveló cómo tenía que caminar, por eso a Noé, a Abraham, que hallaron gracia delante de los ojos. Por eso el Señor le dijo a Abraham: camina delante de mí, sé perfecto, que tu caminar sea en rectitud. Lo más interesante, queridos hermanos, que hay tanta confusión religiosa. Pensar que tenemos que estar. No es malo estar todos los días en la iglesia. Lo malo es no saber por qué estamos ahí. Lo malo es no saber, no entender por qué nos reunimos. Si solamente nos reunimos a cantar, a danzar y hablar de Él, porque no es lo mismo hablar de Dios que hablar de parte de Dios. No es lo mismo. La gente no sabrá cómo pasó como el etíope, que venía de Jerusalén, venía de adorar, dice en el libro de Hechos, pero no sabía. No había entendido lo que se había predicado. No había entendido lo que se había hablado. Cuando el Espíritu se acerca, hermano, a Felipe se acerca y le explica qué es lo que dice las Escrituras. Le reveló el pasaje donde aquel que había muerto por él. Su mayor anhelo y deseo le despertó que el mejor entendimiento de la palabra era que tenía que mantenerse limpio, era que mantenerse en la santidad. Por eso su deseo rápidamente de bautizarse, de tener una conciencia limpia, de estar limpio para el Señor. Eso es lo que despierta realmente el caminar con Cristo. Él deseaba caminar con Cristo, él deseaba estar con Cristo. Y lo que primero que despierta en su vida, hermano, es la santidad. Lo primero que despierta en su vida es el caminar en la verdad. Por eso aquel que se le abre su mayor deseo, que el que quiera irse con Cristo, quiere caminar con Cristo, lo primero que tiene que hacer es pedirle a nuestro Dios que le abra los ojos, que le muestre la verdad. A Noé le mostraron la verdad, que si no caminaban también en esa rectitud, hermano, no hacía lo correcto, él también se iba a quedar. Caminar es saber lo que viene. Caminar es saber sobre los juicios. Porque el Dios está muy mostrando, advirtiendo de que viene persecución, vienen pruebas, vienen, hermanos, azotes. Viene la gran tribulación y la gente no se apercibe. Y la gente no cree que estas cosas van a pasar. Nos advierten de guerra, de rumores de guerra, de plagas, de hambre, de terremotos. Y la gente todavía, a pesar de que ya está sucediendo, todavía no corre al Señor. Porque a pesar de que les hizo muchos señales, prodigios y milagros, dicen, no creyeron. Y aún están viendo lo que Dios hizo en su vida. No creyeron. Y Dios entonces empezó a manifestar señales sobre la tierra, los juicios correctivos sobre la tierra. Y no creyeron como en los días de Noé. Porque a pesar de que empezó a llover, nunca había llovido en los días de Noé. Porque salía un rocío que regaba las plantas. Y a pesar de que vieron las gotas caer, la lluvia, todavía no corrieron. Tuvieron 7 días abierta la puerta y no corrieron al Señor. Esperaron que el agua les llegara hasta el cuello para decir me arrepiento. Era cierto. ¿Por qué cuando el agua le iba a los pies no corrieron todavía? ¿Por qué cuando el agua le iba a la cintura todavía no nadaron hacia el Señor? Cuando ya no tuvieron cómo alcanzar, ya no tocaron tierra firme, se dieron cuenta que era verdad. ¿Por qué? ¿Por qué la gente espera hasta de último? ¿Por qué? Porque no caminan en la verdad, caminan en sus propias decisiones, en su propia voluntad.
Lo más interesante, hermano, que no hay gente que no llega a entender. Y por eso pedimos por los pastores. Señor, ábrele los ojos a los pastores, que entiendan la verdad. Te pedimos que los uses de una manera que hagan despertar al pueblo lo que viene, que le abran los ojos al pueblo, que le saben la verdad. Su mayor preocupación de Noé era conocer la verdad, y Dios se la mostró. Hermano, y por eso Noé pudo caminar con el Señor a raíz de la verdad. La verdad del Evangelio, hermano, no es ser cristiano ni creer en Dios. La verdad del Evangelio, hermano, es ni haber recibido a Jesucristo como su Salvador, porque realmente la verdad del Evangelio es caminar. Es caminar sobre la verdad y no a base de creencias. Con los ojos abiertos. ¿Qué significa los ojos abiertos? Significa viviendo una realidad. Con los ojos abiertos, ¿qué significa? Siendo realista de nuestra realidad. Si cuando uno no camina, uno debe decir: Señor, no estoy caminando, no estoy haciendo lo correcto. En veces hay gente que llega a dormir a la iglesia y decir: yo nada más llego a dormir a la iglesia y no entendí nada. Dice que la Escritura que todos los días el Señor condujo a Israel en el desierto. Los condujo hacia el Padre, hacia la llenura del Espíritu. Dice que Jeremías, versículo 2, 6. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová? No dijeron: ¿dónde está Jehová? Mira lo que dice. No nos hizo subir de la tierra de Egipto, no nos condujo. Dice que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por lo cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y dice: y os introduje en la tierra de abundancia para que comiese de su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste en mi tierra, hiciste abominable mi heredad. Lo que yo les quería dar, para ellos era detestable, era aborrecible. Para ellos no era importante el Evangelio. Para ellos no era relevante el Evangelio. Les hicieron abominables el camino por donde yo les hice pasar. Acuérdense que Israel se quejaba de todo. Ellos solo pensaban en los bienes. Pero Dios quería que ellos se despojaran al amor al dinero, a las riquezas, a los bienes. Les hizo andar, dice, la palabra andar viene de la palabra halak en el hebreo, que a su vez significa, hermano, significa apartar, significa alejarlo de todo aquellos que los dañaba. Significa avanzar, que avanzaran, que siempre siguieran hacia adelante. Dios siempre se preocupa porque tú y yo no detengamos nuestro camino. El Evangelio es un caminar diario, pero solamente se puede caminar en la verdad. En la verdad, y la palabra dice tu palabra que la suma de tu palabra es la verdad. La palabra es la verdad. La palabra es la verdad. Por eso dice, queridos hermanos, que significa crecer, significa, hermano, guiar. Los guió por el desierto. Los hizo, hermano, significa prosperar, prosperó su alma. Si los hacía volver. Él quería que entrara. La palabra también significa, andar significa entrar. Él quería que tú y yo entremos al reino de los cielos. Que entremos. Pero nadie puede hacer eso si nadie camina en la verdad. Caminar con Cristo no es ser cristiano, ni creer en Cristo. Caminar como lo hizo Enoc era saber la verdad. Por eso aquel intérprete de la ley dijo: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Preguntó. ¿Cuánta gente está preguntando hoy si va a entrar o no al reino a los cielos?
Al otro día me decía, yo creo que lo comenté, decía un pastor, es que todos vamos a entrar al cielo, todos vamos a ir con Dios. Le digo, ya les explicaste bien a las personas. Tienes tú personas ahí que maltratan, hombres que maltratan a sus esposas, esposas que le faltan al respeto a sus esposos. Esas personas se van a ir con Dios. Esas personas violentas, esas personas que tienen vicios, se van a ir en el arrebatamiento. Entonces, ¿en qué consiste la santidad? ¿Por qué nosotros tenemos que dejar? ¿Por qué Dios estudió en el libro de Génesis? Dios estudió a la gente violenta, se mataban a unos a otros, se comían unos a otros, se menospreciaban, se juzgaban, habían corrompido su camino. Por eso Dios los destruyó, porque habían corrompido su caminar. Ya no andaban en el camino de la verdad, hallaban bajo sus propios caminos y decisiones, y fueron destruidos por el diluvio. ¿Qué es la salvación? La salvación es el principio del caminar del Hijo de Dios. La salvación es el principio del camino del Hijo de Dios hacia el Padre. La salvación es un proceso de despojo, un candidato a ser, dile Señor, gracias Padre por haberme escogido. Gracias a Dios por haber escogido mi vida. Porque nosotros vivíamos antes en la inmundicia. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Vivíamos en el pecado, porque el pecado es lejos de Dios. Vivíamos en las tinieblas, no había luz, no teníamos el conocimiento. Estábamos bajo el dominio de principados y potestades, de seres demoníacos, mucha gente en pacto diabólico. No éramos nada, estábamos en el lago cenagoso, no éramos nada. Estábamos hasta más abajo de todos. Por eso dice la Escritura que Él escogió lo vil y lo menospreciado. No éramos nada sin Cristo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos hizo sentar a la diestra del Padre, juntamente con Cristo. Nos dio una posición de hijos, que es la posición más alta en el reino de los cielos. La posición de hijos. Pero no éramos nada. Nada, hermanos. Sin Cristo, yo firmemente le digo, como lo que a mí el Señor me mostró, hace poco lo prediqué, que la verdad, ¿qué es la verdad? Me dijo, la verdad es que sin mí, me dijo el Señor, sin mí, nada podéis hacer. Sin mí no somos nada. Sin mí no pueden dar frutos. Sin mí no pueden llegar a ningún lado. Esta es la verdad del Evangelio, me dijo. Que sin mí no son nada. Yo entendí esto. El mayor anhelo y deseo de Enoc es conocer la verdad. Por eso dile, Señor, ábreme los ojos. Quiero saber cómo estoy caminando. Quiero saber cómo soy. Quiero saber si lo que estoy haciendo realmente te estoy agradando. ¿Estoy jugando al culto? ¿O estoy jugando a la fe? ¿Estoy jugando a creer? Dile, Señor, ábreme los ojos. La gente no discierne si la Escritura dice que hay cultos de hombre. Un culto que solamente dice, en vano me honra con su boca, dice Isaías, porque su corazón está lejos de mí, porque su temor, dijo, su temor de ustedes es simplemente algo que aprendieron ustedes de memoria. No tienen temor en su corazón. No hay temor en su corazón, simplemente se reúnen como si nada. Oh, queridos hermanos, dice que es un culto de hombre. Para mí hay 7 tipos de cultos, porque la Escritura enseña eso. Dice en el libro de Isaías 29, versículo 13. Pues dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Otra versión dice, lo aprendieron de memoria. No se les fue revelado. No supieron por qué lo hacían. Había una confusión.
No sabían la verdad. Hay gente que piensa que la verdad es hacer cultos. No, hermano, la verdad no es hacer cultos. La verdad es saber lo que hacemos. Por eso el Señor le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos los que sabemos. Ustedes no saben lo que hacen, dijo. Ustedes van al culto y no saben lo que hacen. Ustedes van a una iglesia y no saben lo que hacen. Ustedes creen pero no saben por quién lo hace. Nosotros sabemos, dice, que lo que estamos haciendo. La salvación es un principio del caminar del Hijo de Dios que realmente camina en la verdad. No hay cosa más grande que el hombre se le abran los ojos. Por eso Dios destruyó la generación de Noé. Esa generación de Noé. Usted lo puede ver en el libro de Génesis 6. Del 5 al 21 al 24. Dice que Dios los destruyó porque ellos corrompieron su camino. Se llenaron de violencia. Su corazón era continuamente al mal. Se habían corrompido. Se habían salido del camino. Y cuando alguien se sale del camino ya no sabe lo que hace. Cuando alguien se sale del camino se convierte en una vida religiosa. Lo hace por inercia, lo hace por costumbre, lo hace porque, hermano, se le fue heredado una religiosidad, pero ya no lo hace. Por eso Enoc, ¿cómo pudo caminar Enoc con Dios? Una de las cosas que hizo Enoc es caminar en la verdad. Amaba la verdad. La palabra es la verdad. Por eso dice la palabra que Enoc significa iniciado. Enoc significa alguien que inicia. Una persona dedicada, una persona instruida. Dile: Señor, instrúyeme en tu camino, enséñame tu camino, enséñame a caminar contigo, enséñame tu camino, dile, enseña. Por eso el Señor dice que Él dejó para que siguiéramos no sus pisadas. Él nos dejó el ejemplo de sus pisadas. Y sus pisadas son enseñanzas. Y eso lo dice en el libro de Romanos 10 versículo. Eso nos enseña, por eso dice que Él nos dejó sus pisadas, dice en el libro de 10 versículo 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Cómo caminarán si no hay nadie que les predique? Por eso dice que Juan el Bautista era una voz que clamaba en el desierto, que preparaba el camino de la presentación de Cristo en su vida. Enoc significa alguien que está empezando en el Evangelio, alguien que es salvo. Desde el momento que Enoc caminó, o sea, desde el momento que Cristo recibe al Señor, entiende la verdad. Lo primero que hizo Enoc, decir: Señor, a mí muéstrame la verdad. Enoc fue arrebatado, Enoc fue llevado con el Señor, lo puso en otro lugar. ¿Por qué razón? Porque sabía lo que tenía que hacer, empezando como una gente salva. Él había entregado su vida al Señor. Y una persona que ha entregado su vida al Señor debe de empezar a caminar en la verdad. Debe de empezar a caminar en Cristo. Por eso el Señor dijo: yo soy la verdad, la vida, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué está diciendo? Que debe de caminar como Cristo anduvo. Ese es el Evangelio. Su mayor anhelo y deseo de alguien que es salvo, es caminar con Cristo. Es caminar como Cristo, para que pueda llegar al Padre como lo hizo Enoc. La salvación es caminar en la verdad. Señor, ábrame los ojos. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que caminar? ¿De qué tengo que limpiarme?
cuando usted abra las Escrituras, revise dos cosas en su vida. La Biblia habla de dos cosas en la vida de un hombre. ¿De qué tiene que limpiarse? ¿De qué tiene que despojarse? Porque la Escritura dice que ya lo enseñábamos. En la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que dice que el conocimiento, hay dos tipos de conocimiento. Dos tipos de conocimientos. El conocimiento número uno dice, es que hermano, que si nosotros, dice que el conocimiento, dice que por medio de la ley, llegó a decir Pablo, es el conocimiento del pecado. Entonces uno es, dicen en el libro de Romanos 1, versículo 20, dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero también mi Señor Jesús dijo que Él vino a darnos el conocimiento para que te conozcan a ti, Padre. Entonces eso quiere decir que dos cosas tenemos que buscar. Uno, de qué tienes que limpiar tu vida. Una persona que ha iniciado en el camino de Dios tiene que buscar en las palabras qué es lo que a Dios no le agrada de tu vida. Y segundo, cómo comportarte como un hijo de Dios, cómo comportarte como una hija de Dios. A eso se le llama caminar con Cristo. Porque si algo mi Señor Jesús es que no se contaminó, el que siempre se apartó del pecado, se mantuvo sin manchas, sin arrugas, se mantuvo santo. Y siempre mantuvo la postura de ser un hijo de Dios. Siempre estuvo en su mente la conducta correcta de un hijo de Dios. Por eso debe decirle al Señor, ¿cómo yo tengo que comportarme? Muéstrame cómo tengo que comportarme. Escudriña las Escrituras. Porque cuando Dios te muestra cómo tienes que ser tú como una hija, como un hijo de Dios, das un buen testimonio. Y el testimonio es caminar con Cristo. Cuando tú te limpias, buscas que Dios te hable, decir, Señor, muéstrame mis errores, muéstrame mis faltas, muéstrame mis equivocaciones. Y tú pides perdón, y tú vas limpiándote constantemente, vas creciendo en ella. Entonces quiere decir que estás caminando, porque Jesús camina con los rectos, Jesús camina con los justos, Jesús camina con aquellos que andan en santidad. Jesús camina con aquellos que andan en caminos de paz. Porque por eso la Escritura dice, hermano, que en Proverbios 12, versículo 28, en el camino de la justicia está la vida. El Señor dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Y digo que en el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos, dice, y en esos caminos no hay muerte. ¿Qué es lo que quería Dios, hermano? ¿Qué es lo que quería Cristo? ¿Qué es lo que buscaba Enoc? Como alguien que pesaba en el Evangelio, alguien que creía en el Señor. Oh, hermano, es la justicia. Y por eso Noé, usted sabe que Noé fue un pregonero, un predicador de justicia. ¿Qué es lo que predicaba entonces Noé? Noé predicaba, queridos hermanos, como Dios hace justicia. Por eso dice en Proverbios 13, versículo 6, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. ¿Acaso los hombres de los días de Noé no se volvieron impíos? ¿Cómo? Quiere decir que el pecado abundó tanto en los días de Noé. Abundó tanto el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo que ellos habían dejado el camino correcto. ¿Qué es? Dejaron la verdad. Dejaron de limpiarse. Dejaron de comportarse como un hijo de Dios. ¿Qué significa salvación? Salvación significa, si ahora dice que todos los que la recibieron, dice en Juan 1, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si entonces todo aquel que se dice que es hijo de Dios, que es una hija de Dios, tiene que comportarse como tal. Y como si a todo aquel que lo recibieron
como hijo de Dios, como hija de Dios, su mayor principal, porque si algo venimos diciendo, Señor, perdona mis pecados. Y el Señor, como dijo, como aquella mujer, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, para que no te venga algo peor. ¿Y sabe qué es lo peor que le puede pasar a alguien después de haber sido perdonados? Si antes estábamos mal porque no teníamos a Cristo, lo peor que nos puede pasar es no volverlo a tener. Es no volverlo a tener. Que Él se aleje de nosotros. Que Él nos abandone. Porque por regresar a lo mismo. ¿De qué se trata el Evangelio? De caminar en la verdad. De caminar en la justicia. Sabiendo que hermano, que una de las cosas que predicó Noé, ese hermano, el pregonero de justicia, pregonaba arrepentimiento, pregonaba que la gente entendiera que solamente a ese arrepentimiento iban a alcanzar a la gracia, iban a alcanzar el perdón, iban a alcanzar la misericordia de Dios, que se arrepintieran de sus malos caminos, que se arrepintieran de esa actitud, que si les decía, si ustedes son hijos de Dios, ustedes tenían que caminar como el Señor. Si son hijos de Dios, tenían que apartarse del pecado. Porque la palabra Enoc, porque Enoc significa salvado. Enoc significa iniciado. Alguien que ha iniciado en el camino de Dios. ¿Qué fue lo que aprendió Enoc? Clamó al Señor por la verdad. ¿Y cómo pudo caminar Enoc? ¿Cómo pudo haber ido con el Señor? Porque a Enoc se le reveló la verdad. Se le reveló el caminar. Y se le reveló que tenía que despojarse del pecado. Su lucha de no todos los días era de limpieza y era de comportamiento. ¿Usted inició en este camino del Señor? Pídele a Dios mucho. Que te abra el entendimiento, que te abra los ojos a la verdad. Que de cómo debes de comportarte y de qué debes de limpiarte. Esa es la verdad. Si usted camina con esa actitud, le van a mostrar las cosas que vienen. Y se va a dar cuenta usted. Qué privilegiado es a usted que le muestren la verdad, porque cuando a Dios le muestra la verdad a alguien, lo va a librar de todas las cosas que Dios va a hacer contra aquel mundo impío, contra aquellos que rechazan la santidad, que rechazan realmente comportarse como hijos de Dios. Por eso dijo el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará. La gente quiere agarrar Biblia, quiere hacer cosas, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo. Él no caminó con Dios porque se le fue revelado la verdad. Se le fue revelado cómo tenía que comportarse. Se le fue revelado de qué tenía que limpiarse. Se convirtieron en pregoneros de justicia. ¿Por qué razón? La única manera como podíamos agradar al Padre. Caminos de rectitud. Salmo 27, versículo 11. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me avergüence de la voluntad ni de mis enemigos, porque se han levantado contra mí mis testigos falsos y los que aspiran crueldad. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y asiéntate su corazón. Sí, espera a Jehová. Enséñame, dile, enséñame, Señor, a caminar como tú. Enséñame tu camino, enséñame caminos de rectitud. Enséñame lo justo. Que yo no sea como los demás en el sentido de que, Señor, líbrame. Apártame del mundo. Que yo sea la diferencia entre los demás. Mira el clamor de Enoc.
que caminó en sendas de justicia, caminó en rectitud, caminó en santidad, caminó en caminos de paz. Isaías 35:7 dice: el lugar seco se convertirá en estanque, la sequedad en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, subirá por él, y allí se hallará, dice, y ahí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Dónde van a caminar los redimidos? ¿Dónde van a caminar los salvos? En la santidad, en la rectitud, en la paz, en la justicia, en el amor. Todo el que camina ahí no se perderá. Todo el que camina ahí no será destruido. Todo el que camina ahí, hermano, no se extraviará. ¿Por qué la gente se extravía? Por no andar en la santidad, por no andar en la verdad. Se desviaron doctrinalmente, se desviaron realmente del propósito divino. Dile: Señor, quiero conocer la verdad. Él no pidió realmente conocer la verdad. Por eso es que ellos están peleándose quién tiene la verdad y que nosotros tenemos la verdad, porque la verdadera iglesia es la católica, la verdadera iglesia somos nosotros. Están equivocados. Y que la verdadera doctrina es esta es la verdadera. ¿Sabes cuál es la verdadera doctrina? La verdadera enseñanza. Son dos: la que nos enseña a caminar como mi Señor Jesús, hacer comportarnos como hijos de Dios, y segundo, a limpiarnos de todo lo malo que no le agrada a nuestro Padre Celestial, a limpiarnos de todo pecado. Realmente esa es la verdad. Ese es el caminar de Enoc. Y entonces él caminó en la justicia, caminó en santidad, caminó en rectitud, siempre cuidaba sus pasos, siempre cuidaba su vida. Pero dice que esto lo pasó cuando Enoc lo entendió, cuando iniciaba en el Evangelio. Quizás usted está iniciando, o si ya iniciaste y no has entendido qué es caminar con Dios, qué es caminar en la verdad. ¿Queremos ser arrebatados y irnos con Él? Entonces dile: Señor, háblanos la verdad. Háblanos la verdad. Muéstranos tu verdad. ¿Cómo soy yo? Miremos en ese espejo, agarremos la palabra, dice que como un espejo, y mirémonos. Y miremos. Por eso caminar con Cristo no es ir a la iglesia. Caminar con Cristo es parecernos a Cristo en limpieza, como hijo de Dios. Que todos los días tengamos que agarrar nuestra porción, queridos hermanos y hermanos, y decir realmente: estoy haciendo un trabajo en mi vida. Caminar con Dios es caminar en la verdad. Caminar en la verdad. Enoc no tenía años. Enoc tenía desde el día que inició su vida en el Señor, que su vida fue transformada, que el día que entregó él su vida al Señor, su vida él se propuso a darle honor al lugar que Dios le había dado como hijo de Dios, y a caminar con Jesús en camino de santidad, en camino de rectitud, en camino de justicia, en caminos de amor, en caminos de paz. Si tú estás iniciando en el Señor, tienes que dejar el pecado. Si tú dices que eres hijo de Dios, tienes que dejar el desorden. Tienes que ponerte a cuentas. Si tú dices que eres hijo de Dios,
que has entregado tu vida al Señor, tú tienes que parecerte a Él. Tú tienes, como dicen en 1 de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Queridos hermanos, que en esta mañana, ¿qué necesites para cambiar? La gente está esperando cambiar. Que Dios lo cambie, a ver si puede. No, hermano. Ya te cambió la vida al venir a Cristo. Ya te cambió tu condición de vida. Pero el hombre no deja que Dios le cambie el corazón. No deja que Dios le cambie la mente. No deja que Dios le cambie la transformación al Hijo de Dios. Y se quedaron confundidos. Estamos viviendo tiempos de mucha religión que no saben lo que buscan. Y si no saben lo que buscan, ¿cómo caminarán con Cristo? ¿Cómo caminarán con Dios? Porque Enoc caminó con Dios y fue arrebatado. Elías caminó en el Espíritu, hermano, y fue arrebatado. Nosotros tenemos que caminar con Cristo para ser arrebatados. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. 2 cosas conoció Enoc. ¿Cómo debe de comportarse un hijo de Dios como él? ¿Y de qué tiene que limpiarse un hijo de Dios como él? Agradó a Dios. Dio testimonio de haber agradado a Dios. Dio testimonio antes de partir de esta tierra de que hizo lo correcto porque caminó en la verdad. Que Dios te bendiga, hermano. Ser salvos en realidad no es ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia, sí. Ser salvo es decir, Señor, háblame la verdad. Quiero caminar en la verdad. La verdad es la palabra. Camina en la palabra en obediencia. Haz lo que te dice la palabra. Y eso se llama caminar con Cristo. Cristo es la palabra. Dios es la palabra. El Espíritu de la palabra. Y estamos hechos de la palabra. Y todo debe de ser la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Esa es la boca del verdadero salvo en Cristo. Que Dios te bendiga esta mañana. Les esperamos hoy viernes en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito Canacín, aquí por Santa Isabel, hermano. Visítenos juntos para glorificar a nuestro Padre Celestial, para darle las gracias y decirle, Señor, muéstranos tu verdad. Queridos hermanos, donde quiera que usted esté, congréguese, regrese a casa, póngase a cuenta. Porque si realmente es hijo de Dios y está caminando con Cristo, no piense que las personas que se alejen, se apartan y se olvidan de Dios, están caminando con Cristo. Ellos solamente creyeron, pero no están caminando. El que realmente está caminando es aquel que se parece cada día a Él, el que está siguiendo sus huellas, el que está siguiendo sus pasos. La persona que no se congrega, Cristo no está descansando, Cristo no está reposando, Cristo está caminando. Está caminando con el Padre. Y todo aquel que no camina con el Padre, que no sigue sus pasos, está dejando la fe. Vuelve a casa, ponte a cuentas, vuelve a congregarte, vuelve a entender que no hay cosa mejor que caminar tras de Cristo. Jesús dijo, donde yo esté, ahí también estarán mis servidores, mis discípulos. Que Dios te bendiga. Les esperamos en punto a las 6 de la tarde. Traiga una visita, acompáñenos. Y donde quiera que esté, congréguese. Póngase a cuenta, reciba a Jesucristo como tu Salvador. Porque la verdad de Noé es que se dio cuenta que venían los juicios. Se dio cuenta que era importante caminar en el Señor. Porque todo aquello vendrá sobre aquellos hermanos que no han entendido el bendito Evangelio. Que Dios les bendiga. Gracias el siervo Arturo. Dios te bendiga. Saludos, siervo. Bendiciones a mis hijos Cristian, a Jeremy, Abraham, Rosales. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Sheila, Dios te bendiga, hija. Saludos. Angélica Paredes, bendiciones. Javier Rosas, bendiciones. Leticia Guillermina, bendiciones. La hermana Leymar, Dios les bendiga. Alejandra Ábalos, saludos. Grisela, la pastora Grisela, saludos allá al pastor Manuel, saludos a la iglesia allá, a los valientes allá en Chihuahua, en Meoqui. Qué gusto, me da gusto, muchas gracias. Jessica Díaz, bendiciones ahí en Palizada, Campeche.
A María Angélica, seguro, hija, Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo, y a todos los que nos van a ver. 2 cosas revisen su vida, que ese es el caminar con Cristo. Usted es una hija, un hijo de Dios. Usted debe de comportarse como Él y limpiarse como Él. Dios te bendiga, hermano.